Se nos presenta este problema, el cual nos dice que un rayo pasa del aire con índice de refracción de 1 al vidrio con índice de refracción de 1.5 con una incidencia normal y nos pide calcular el coeficiente de reflexión R. Tenemos el siguiente diagrama y procedemos con los cálculos. Se nos dan los siguientes datos. Del problema obtenemos el índice de refracción número 1, que es el del aire, que es de 1. Y tenemos el 2, que es el del vidrio, que es de 1.5. Nos piden calcular el ángulo R. De la fórmula que ya conocemos, del ángulo R, que es igual a N1 menos N2 sobre N1 más N2 y todo esto al cuadrado. Siguiendo con el desarrollo, obtenemos que el ángulo reflejado va a ser igual a 1 menos 1.5 menos 1.5 al cuadrado, dándonos como resultado 0.04. Obteniendo así que el ángulo reflejado va a ser igual a 4%. Esa sería la intensidad con la que se refleja la resultante de reflexión. Nos encontramos con este problema que nos dice que un rayo pasa del aire con un índice de reflexión de 1 al vidrio que tiene un índice de reflexión del 1.5, como lo vimos anteriormente, con un ángulo de incidencia de 30 grados. Nos pide calcular el coeficiente de reflexión R resultante para una luz polarizada. Okay, tenemos los siguientes datos. Nos da el índice de refracción del aire y el del vidrio. Y nuestro ángulo de incidencia, que es de 30 grados. Para este problema vamos a ocupar aplicar las leyes de Snell. Como bien sabemos, es la representación de N1 por el seno del ángulo igual a N2 por el seno del ángulo, que sería igual a el índice de refracción 2 por el seno del ángulo transmitido. Para eso tenemos la fórmula que vimos anteriormente, que es la del coeficiente de reflexión, y partiendo de la ley de Snell obtenemos la siguiente fórmula, que sería igual a N1 por el seno del ángulo de incidencia menos N2 por el seno del ángulo de transmisión. Todo esto sobre la suma de ambos. Al cuadrado. Ahora, nos falta conocer el ángulo de transmisión y para esto
Despejando usaríamos la siguiente fórmula. Tenemos el coeficiente número 1, que es 1, que es el índice de refracción por el seno de nuestro ángulo de incidencia, que son 30. Está igualado a nuestro índice de refracción número 2, que es de 1.5, por el seno del ángulo que no conocemos. Entonces, despejando el ángulo, teniendo esta igualdad que parte de la ley de Snell que planteamos anteriormente, de este lado podremos calcularlo obteniendo un valor en la calculadora que nos da 0.5. Entonces, para conocer el ángulo de transmisión, lo que vamos a hacer es despejar la fórmula. Nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría que el seno del ángulo va a ser igual a 0.5 sobre el 1.5 despejando y nos da un aproximado de 0.33. Del valor calculado anteriormente, que nos dio que el seno del ángulo transmitido era igual a 0.33, podemos despejar el ángulo T, que va a ser igual a la inversa del seno del 0.33. Y eso nos da un ángulo aproximado de 19.5 grados. Ahora sí, regresando a nuestra fórmula que teníamos anteriormente, quedaría que el desarrollo de RS partiría de la fórmula anteriormente mencionada. Para el coeficiente de reflexión, ya tenemos todos los valores. Partimos de un índice de refracción de 1 por el seno del ángulo incidente, que son 30 grados, menos el segundo índice de refracción, que es el del vidrio, que es de 1.5, del seno del ángulo transmitido, que calculamos anteriormente, que son 19.5. Sobre la suma de estos. Y todo esto al cuadrado. Una vez que ingresamos a la calculadora estos valores, obtenemos que el coeficiente de refracción va a ser igual a 0.058, que aproximadamente es un 5.8% reflejado. Entonces, una vez obteniendo los siguientes resultados, podemos concluir que el coeficiente de reflexión RS para una luz polarizada es el siguiente. Tenemos el siguiente que nos dice que un rayo pasa del vidrio con índice de refracción de 1.5 al agua con índice de refracción de 1.33 con una incidencia normal y nos pide calcular el coeficiente de reflexión y el coeficiente de transmisión. Obtenemos los datos siguientes. Igual que en el problema anterior, obtenemos el dato del vidrio, que es el primer índice de refracción, que es de 1.5. Y tenemos también el agua, que es de 1.33. Tenemos también las fórmulas para calcular los coeficientes. Coeficiente de reflexión, que es igual a N1 menos N2
todo esto al cuadrado. Y tenemos también el de transmisión, que es meramente la diferencia de 1 menos el coeficiente de reflexión. Partiendo de ahí, tenemos el siguiente desarrollo. Tenemos que es 1.5. Y eso nos da como resultado. Bueno, pausa. Da 0.00361. Ahora t va a ser igual a 1 menos 0, 0. Nos damos como resultado. Pausa. Lo que es igual aproximadamente a 99.6%. Y el de reflexión sería igual a 0.3%. Y así obtenemos los cálculos de el coeficiente de reflexión y el de transmisión.